programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra 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 programación. Estás viendo PNL. Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa Aromatiza tu Ser con Marifer Cortés. Me da muchísimo gusto todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues vamos a comenzar una semana más, gracias a Dios, y comenzarlo con todo el entusiasmo posible. Muy bien, la semana pasada hubo varias personas que me hicieron la pregunta en relación a las uñas, ¿qué significaba? Bueno, investigué un poco y tiene que ver con la protección, ¿sí? Que nos sentimos desprotegidos. Entonces, no quiero ahondar mucho en el tema, ya que ese no es el tema de hoy, pero quería hacerles mención, si las personas que me hicieron la pregunta la semana pasada están conectadas, es básicamente tiene que ver o está en relación con la protección. Entonces, protección en realidad a mi ser, tal vez cuando era niña o niño me sentí desprotegido o desprotegida. Entonces, yo sí les recomiendo que busquen a un coach o a un facilitador de proceso de cambio o su servidora, si les puedo asistir de alguna forma, con muchísimo gusto, ¿sí? Pero gracias por estar haciendo estas preguntas. Creo que es magnífico que entremos en diálogo, porque este programa es para todos y de todos. Entonces, me encanta interactuar con mi público, especialmente cuando sé que me están escuchando y tienen alguna pregunta. Significa que están interesados en el tema y, bueno, todos aprendemos de todos. Entonces, vamos a comenzar con el programa de hoy. Es la continuación de la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos de los pies? Y mucho tiene que ver con el miedo a dar el siguiente paso, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, bueno, creo que a todos nos ha cambiado la vida en este momento? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué pasos he tenido que dar para poder caminar? ¿Qué cambios he tenido que hacer para poder enfrentarme a esta nueva realidad? Váyanlo pensando y como vaya transcurriendo el programa, me encantaría que nos compartieras qué cambios has tenido que hacer o qué cambios han sucedido en tu vida
que ahora requieren que des un paso adelante. Bien, hoy voy a hablar de dar el paso a la vida o dar un paso a ese cambio que yo necesito hacer desde la valentía. Necesitamos comprender que para dar pasos en la vida requiere de muchísima valentía. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo lo mismo por tanto tiempo. Primero, tal vez es todo inconsciente, no nos damos cuenta que nuestra vida se ha convertido en monotonía, o cuando ya nos damos cuenta que nuestra vida ya no está surgiendo, ya no es la que yo quiero tener, me doy cuenta que hay algo que tengo que dejar, hay algo que tengo que hacer. Y definitivamente para dar el primer paso, para dar el siguiente paso a lo que yo quiero, necesito primero reconocerlo y comenzar a aprender a dejarlo ir. Pero para ello requiere de mucha valentía para poder dar ese siguiente paso. ¿Sí? Y todos lo hemos dado. A veces los hacemos inconscientemente porque las circunstancias nos forzan a dar pasos. Pero ahora los invito a que seamos conscientes de dar el paso necesario para hacer ese cambio en mi vida y transformarlo. Y nuestros pies son los primeros a veces que nos indican que hay algo ahí que necesitamos cambiar. Entonces, cuando dejamos el miedo y damos el paso, entramos en un estado de creatividad, de apertura a nuevas oportunidades. Estamos con muchísimo más energía y estoy consciente de mi presente. Quiero aclarar que no tiene nada de malo sentir miedo. Es parte de ser humanos. Pero necesito ser consciente y quererlo hacer de que ya es tiempo de hacer cambios en mi vida. También en el estado de dar ese paso, de dejar a un lado el miedo y de hacerme consciente de mi presente, me da la oportunidad de ser espontáneo, resiliente, alegre, y me doy cuenta que tengo muchos recursos dentro de mí. Sí, a veces estamos esperando que afuera, que la sociedad, que mis familiares me echen porras. Sí, es muy bonito que nos motiven, que nos apoyen, pero en realidad los recursos que tú necesitas están adentro. Puede ser el paso que tú necesitas dar es hacer un cambio de trabajo, o quizás perdiste tu empleo en este momento y necesitas reinventarte, o necesitas cambiarte de ciudad. ¿Qué necesitas hacer? Pero para ello necesito descubrir los recursos que yo tengo dentro, porque tienes muchos. Y la parte de la espontaneidad, que eso me llamó muchísimo la atención, es porque la monotonía nos vuelve seres rígidos. Nos levantamos a cierta hora, me voy a trabajar a cierta hora y en mi trabajo hago lo mismo y así sucesivamente, y no me doy permiso de explorar y mucho menos descubrir lo que existe en mí. Y cuando yo entro en esa espontaneidad, me doy el permiso de ser flexible y saber que tal vez el paso que voy a dar
pues va a traer muchas cosas. Va a traer retos, quizás algunos obstáculos, pero sin embargo lo hago con esa seguridad que es lo que yo quiero hacer en este momento. Y con los recursos que yo tengo dentro, voy a salir adelante. Y cuando hablo de recursos, ¿a qué me refiero? Si hablamos de todos esos talentos, de todos esos dones que cada uno de nosotros poseemos, que necesitamos ponerlos al uso, porque si no los usamos, nunca sabremos que existen. Si uno de los talentos, uno de los dones que puedes tener es la facilidad de palabra, la forma en cómo escuchas a la gente, o te gusta el dibujo, o eres muy bueno con las manos para hacer manualidades. Eres muy buen matemático. No sé. Esa es la parte importante. Ese es el trabajo de nosotros, de todos los días, ir descubriendo de qué estamos hechos. En vez de esperar a que los otros nos digan quiénes somos y cómo somos. Porque desafortunadamente hay muchas personas allá afuera que se rigen en base a lo que la sociedad está diciendo, lo que los otros están diciendo, lo que el jefe te dice de ti. Y realmente lo que yo puedo ver en el otro es la mínima parte de lo que realmente eres en esencia. Entonces, y eso nos invita a todos nosotros a dejar de estar criticando, de estar apuntando o de desear lo que el otro tiene porque yo no lo tengo. Es un trabajo muy arduo. A veces es doloroso, pero al final nos damos cuenta de la maravilla que el Creador, que Dios creó, que somos todos nosotros. La otra parte es, para dar ese paso a mi vida, ese paso en la vida, ese paso que yo quiero dar el día de hoy, necesito ser consciente de lo que necesito dejar ir. Y bueno, te hago la pregunta el día de hoy. ¿Qué necesitas soltar o qué necesitas dejar ir para poder dar el paso hacia donde tú quieres caminar? Escríbeme, compártelo con todos nosotros. En este momento, ¿qué necesitas dejar soltar o dejar ir para poder dar el paso hacia donde tú quieres caminar? Sí, les voy a dar unos minutos, sé que algunos ya se conectaron. Buenos días, Azucena, qué gusto saludarte, te veo, te abrazo. Angélica, muy buenos días. Cambiar hábitos, extraordinario. Y yo siempre les digo a las personas a mis coaches, a mis pacientes, les digo, es importante que lo escriban, porque una cosa es tenerlo aquí en la cabeza y sí, me emociono y bla, bla, pero hay tanto que tenemos allá adentro que después, irónicamente, se nos olvida. Entonces, cuando lo escribo, realmente me comprometo conmigo misma o conmigo mismo para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Y claro, cambiar hábitos a veces no es muy sencillo porque necesito repetirlo todos los días. Y sabemos que el cerebro, los estudios indican que son 21 días para que el cerebro se acostumbre y realmente se convierta en un hábito. Entonces, extraordinario. ¿Qué hábitos necesito yo cambiar para dar ese paso? Y el paso lo estás dando hoy. Y hablamos de que cuando vamos a dar pasos, no necesitamos haber corrido la milla o el 1,5 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si comenzamos a correr el 1,5 kilómetros desde el primer día, cuando tengo años o nunca he corrido, vas a quedar exhausto y mañana no regresas. Cuando yo hablo de dar el paso, son pasos significantes a tu medida, a tu tiempo y a tu paso. ¿Por qué? Porque todos vivimos una vida a un ritmo diferente. Tal vez hay situaciones que necesitas pedalearle, hacerlo, y hay cosas que no, pero de todas formas necesitamos comenzar hoy. Y el paso que das es el paso que va a cambiar la diferencia el día de mañana. Buenos días, Lupita. Buenos días, Jacqueline. Así que sigan escribiendo qué paso, qué necesitas tú dejar ir o qué paso necesitas dar el día de hoy para lograr lo que tú quieres lograr. ¿Sí? Vamos a continuar. Seguimos con la valentía, porque recuerden, esto requiere de mucha valentía. Es una decisión que quiero dar hoy. Y ojalá que hagamos estos cambios, demos estos pasos cuando todavía no estamos ahorcados o ahogados porque ya por la necesidad tengo que hacer cambios drásticos. No, y esto puede ser en todas las áreas de mi vida. Puede ser en mi relación, puede ser en el ámbito profesional, puede ser en el ámbito espiritual, el físico, el personal. Necesitamos encontrar ese equilibrio. Buenos días, Laura. Gracias. Oh, mucho gusto, Laura. Gracias. Sí, es bien importante. Entonces, ir haciendo estos cambios ahora o no esperar que el cuerpo nos los indique para tener que hacer esos cambios tan drásticos. Entonces, regresamos a la valentía, porque definitivamente requiere de mucha valentía soltar. Y a veces necesitamos soltar lazos que no nos permiten en este momento seguir adelante. Les voy a compartir rápidamente, estuve en un taller con Jennifer Mavil este fin de semana, extraordinario, y uno de los ejercicios que nos dio era soltar lazos, cortar esos lazos que no te permiten a ti ser, que no te permiten caminar. Y hablábamos de esos lazos con papá y con mamá. Y definitivamente amamos, la mayoría de nosotros amamos a nuestros padres, los respetamos, los honramos, pero a veces hay ciertas conductas que yo he ido adoptando o fueron, ya sabemos que a través de la epigenética los heredamos, pero tenemos esa oportunidad de cortar y cambiar, ¿no? Y yo hice este ejercicio con mi mamá, que mi mamá falleció hace 8 años, entonces yo pensé que ya había yo trabajado muchísimo con ella hasta independientemente de su muerte, ¿no? Yo empecé a trabajar con ella muchísimo después de que falleció. Y la verdad a mí me costó muchísimo trabajo poder cortar específicamente, se manifestó muchísimo en las piernas. Y yo decía, ¿qué es lo que a mí no me permite caminar? Y cuando hice este ejercicio y simbólicamente corté ese lazo y decirle, te libero y me libero, realmente fue muy sanador. Entonces sí los invito a todos ustedes a dar ese paso y requiere de valentía, porque independiente de que es mi mamá y la amo y le agradezco todo lo que hizo y sigue haciendo por mí, había un lazo muy fuerte que no me permitía caminar. Y no les voy a mentir, en un momento dije, aquí lo detengo, es muy fuerte, no quiero sentirlo, pero dije, no, necesito hacerlo para mi bien
y para su bien. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy aquí, yo todavía necesito caminar, y si esto no me permite caminar, la que va a seguir doliendo va a ser yo, voy a ser yo, ¿sí? Entonces es bien importante tener conciencia, y cuando estás lista o listo, el tiempo te lo dice. Muy bien, vamos a continuar. Definitivamente la valentía la necesitamos para enfrentar el miedo. Claro, como les decía al principio, cuando vamos a hacer ese cambio, vamos a dar ese paso, nos da miedo. ¿Por qué? Porque al dar ese paso nos lleva a veces a la incertidumbre, nos lleva a lo incierto. ¿Qué va a pasar? Quiero hacer ese cambio de trabajo, pero ¿me va a dar lo mismo? ¿Voy a ganar lo mismo? ¿Me va a gustar? Pero ahí es a donde los recursos naturales y tu misma intuición te dice todo va a estar bien, ¿sí? Pero definitivamente cuando tomas ese paso y dices estoy lista o estoy listo para hacerlo, la satisfacción de haberlo hecho es muy grande, muy grande. Es cuando corres o cuando te fijas una meta y la logras, pero te tardó, no sé, 6 meses, te tardó 5 años, te tardó 3 años, y decimos, no es tanto, claro, el haber logrado la meta es una gran satisfacción, pero lo que yo caminé, que fueron esas altas, esas bajas, esos momentos de decir, desisto, de esos momentos de decir, ya no quiero, me doy por vencido, pero seguías caminando. Había días que corrías, había días que caminabas, había días que solamente calentabas y hasta ahí. No importa, no importa. El más importante es que lo hagas con ciencia y muevas literalmente el primer pie. Al dar el primer paso, lo demás viene por consiguiente. La valentía incrementa el respeto hacia ti mismo. Definitivamente te vas dando cuenta que lo puedes hacer, que no necesitas los estímulos exteriores para poderlo tú lograr. El apoyo es extraordinario, pero no decir, bueno, porque no me quieren, o porque no me apoyan, o porque no me están viendo, porque no me están aplaudiendo, no lo puedo hacer. Al contrario, cuando tú logras algo y das el primer paso solo y decir, lo hice, tú sabes que lo demás lo puedes lograr. También nos brinda ese respeto hacia otros. Definitivamente vamos entendiendo al otro y ya no nos sentimos avergonzados del fracaso, ya no nos sentimos avergonzados de errar, porque ese es uno de los grandes miedos, y personalmente es algo que yo tuve que trabajar. Yo no daba ningún paso sin saber a dónde iba. Y eso es frustrante, a veces es muy bueno, pero en muchas ocasiones me perdí de tantas oportunidades por el miedo de, y si pierdo, y si erro, y si no sale perfecto, y así me quedé. Entonces, esta parte de no sentirme avergonzado, de que sí di el paso y me caí, di el paso y quizás me tuve que haber ido por la izquierda, pero ¿sabes qué? Cuando di vuelta a la derecha, se me abrió otro mundo. Se me abrieron otro mundo y otras oportunidades que me enseñó a regresar y retomar hacia donde yo estaba o hacia donde yo quería ir, mejor dicho, ¿sí? Y comenzamos a ver el miedo de diferente forma. Saber que es natural, pero no nos enclaustra, no nos encierra, no nos ahoga.
y definitivamente nos da esa fuerza interna de que si ya lo logré una vez, puedo volverlo a lograr. Vamos a saludar mientras. Guadalupe, pienso que yo estoy en proceso gracias al manual de gratitud. Muchísimas gracias, Lupita, qué padre, me da muchísimo gusto. Jacqueline, buenos días, gracias. ¿Alguien más quisiera compartir qué paso necesitas dar, qué necesitas dejar ir para poder hacer esos cambios en tu vida el día de hoy? Mejorarla, definitivamente siempre damos esos pasos para mejorarla. Dentro de todo esto, hablamos del empoderamiento y nos da esa destreza de tomar las oportunidades y dejar ir nuestras inseguridades, ¿sí? A la medida en que yo voy aprendiendo, a la medida en que me voy aceptando, a la medida en que me voy conociendo, esas inseguridades de mí mismo van desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya comienzas a tener esa seguridad de lo que tú posees y que sabes que esos recursos internos te van a llevar hacia donde tú quieres llegar. Estamos dispuestos a crecer, como también nos beneficiamos de nuestras nuevas experiencias. Si no damos pasos, no crecemos. Si no erramos, no crecemos. Y si no crecemos, nos estancamos. Y si nos estancamos, nos enojamos, nos frustramos, le echamos la culpa al otro y esperamos que los de afuera vengan a rescatarnos, ¿sí? Esto nos lleva a admitir nuestros errores y aceptarlos como tal, definitivamente. Sí, esta parte de caminar en la vida, vamos a hacer error, vamos a cometer errores, pero de esos errores, vuelvo a repetir, aprendemos. Y cuando aprendemos, nos hacemos personas muchísimo más compasivas, muchísimo más vulnerables y definitivamente hacia nosotros mismos. Esto cambia radicalmente. Y bueno, cuando damos ese paso, lo hacemos con esa intención. ¿Cuál es mi intención de dar este paso y cuál es mi propósito? Cuando lo hacemos así, realmente lo damos con tanta seguridad. Cuando nada más decimos, bueno, tengo que cambiar de trabajo, ¿pero por qué? ¿Para qué? O ya estoy harta de mi vida. ¿Qué es lo que te harta de tu vida? Sé que tengo que cambiar, pero ¿qué tienes que cambiar? Entonces, siempre necesitamos revisar cuál es nuestra intención y cuál es nuestro propósito. Esas son las dos claves para poder caminar en la vida. Y todo depende de nuestra intención y nuestro propósito. Sé que este cambio que voy a dar, el propósito es para mejorar el bienestar mío, definitivamente, y el cambio y el bienestar de toda mi familia. Y ese es mi propósito. Y hacia eso voy. Y bueno, al soltar, al dejar ir el miedo, al empoderarme, comienzo a dejar ir y comienzo a ser más consciente de mi alrededor. ¿Por qué? Porque me empiezo a enfocar en mí mismo y definitivamente mi energía cambia. Estoy más positivo, más seguro. Y acuérdense, lo que yo estoy sintiendo, mis pensamientos que estoy teniendo, los estoy emitiendo al universo y todos nosotros los estamos recibiendo. Y definitivamente comienzo a convertirme en una persona muchísimo más compasiva, empática, comprendo más, porque sé lo que es caminar y sé lo que es errar y sé lo que a veces la vida, los obstáculos nos pone, pero sé que todos podemos hacerlo, sin crítica y tampoco sin prejuicios. Y definitivamente la valentía nos da la capacidad de amar y de ser muchísimo más compasivos. Y si nosotros empezamos a caminar con amor, desde el amor, para nosotros mismos y para otros, definitivamente el camino va a ser muchísimo más feliz y más ligero, por supuesto. ¿Sí? Quisiera agradecerles a todos los que hoy escucharon. Gracias, Cristian, siempre por
por tu generosidad, siempre por estar ahí apoyándonos, estando a toda hora para poder hacer que este programa se haga realidad. A todos los que me escucharon el día de hoy. Y bueno, quiero terminar con el aceite de cedro antes de que nos vayamos, ya que el tema de ahora era el cedro. Definitivamente el aceite de cedro, como les mencionaba la semana pasada, tiene que ver con la raíz. Y al dar el paso necesitamos enraizarnos, necesitamos volver a tocar tierra, conectarnos con nuestra madre tierra y conectarnos con nuestros padres. Eso es bien importante. Y el aceite de cedro calma la ansiedad, la tensión nerviosa. Definitivamente te ayuda a disolver la depresión, la agresión y la ira. Y además es muy buen limpiador mental y espiritual. ¿Y cómo lo puedes usar? Yo siempre les recomiendo que apliquen el aceite de cedro en la planta de los pies, 3 gotas de aceite puro, de aceite de cedro con algún aceite vegetal, de coco o almendra. Aplícatela en la planta de los pies después de que te bañes y vas a empezar a ver resultados. Vas a empezar a sentirte que te enraizas otra vez en la vida para poder dar ese paso que necesitas dar hoy. El tiempo vuela, me encantaría estar más tiempo con ustedes, pero desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Me despido, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon ahora, Susana Belmont, muchísimas gracias por su programa, yo necesito mejorar un poco a poco. Perfecto, extraordinario, siempre dar un paso todos los días, no esperar de que de la noche a la mañana lo que quieres lograr va a suceder, requiere de un paso a la vez, cual sea que sea. Muchísimas gracias, me despido, nos vemos la próxima semana desde aquí, desde el sur de California. Les mando un gran saludo, los veo y los abrazo. Hasta la próxima. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación.